Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Nuevamente, qué placer enorme estar con ustedes a esta hora de la mañana en este miércoles 12 de octubre. Después de la tormenta viene la calma. Ese es uno de los dichos que a los cuales nos acogemos siempre después de tener tempestades. Sin duda alguna se están haciendo las evaluaciones pertinentes. Todavía hay indicios de emergencia y sobre todo también hemos conocido de algunos casos también de muertes post lo que fue la tormenta Julia. Por esa razón es de tener muchísimo cuidado a la hora de tener el atrevimiento de andar en zonas de alto riesgo, en ríos, quebradas, que todavía se mantiene, ¿verdad?, el peligro. Así es que desde ya bienvenidos a una nueva edición de su programa Diálogo 21. Esta mañana queremos hacer un análisis pertinente sobre el resultado que tuvo la asamblea extraordinaria que llevó a cabo el partido FMLN, donde se dieron a conocer algunas reformas a sus estatutos. Vamos a hablar acerca de los elementos de preexistencia, existencia y futuro que tienen los partidos políticos, y particularmente este que estuvo al frente del gobierno, de los dos últimos gobiernos. Quiero darle la más cordial bienvenida a la secretaria nacional de organización y miembro de la Comisión Política del FMLN, a la licenciada Lourdes Argueta. Gracias por acompañarnos, bienvenida. Muchas gracias por el espacio. A la misma vez, externar mi total solidaridad con las familias afectadas por estas tormentas y de manera muy particular a las familias que están llorando también a sus seres queridos. Y lamentar estos hechos a la misma vez de que como partido, ¿verdad?, estamos con la base de territorio en algunos municipios colaborando en la medida de lo posible, ¿verdad? Porque también tenemos familias de compañeros afectados. Que están afectados. Sí. Bueno, nuestro abrazo de solidaridad para todos aquellos que sin duda alguna están pasando estos momentos difíciles. Saludo también cordialmente a Vladimir Melara. Él es miembro del equipo de vocería del partido FMLN. Gracias por acompañarnos, bienvenido. No, gracias a ti, Vladimir. Gracias a ti, Ernesto. Y yo también quiero aprovechar el espacio para agradecerte a ti por la apertura, porque conversamos de que esto habla muy bien de las dimensiones democráticas de tu programa, de ti, del canal, y darle en estos momentos difíciles del país espacio, digamos, a una voz opositora y a un actor sin duda protagónico de la política del país, como es el partido FMLN. No es cualquier cosa, así que te agradecemos la invitación, Ernesto. No, y es uno de los grandes acometidos y misiones que tenemos como medio de comunicación, versar sobre la base del debate que se tiene en el país, dándole la oportunidad a las diversas corrientes de pensamiento. Así que bienvenidos esta mañana. Quiero aprovechar e invitar a todos ustedes a que participen a @diálogo21, @Neto López Radio. Son nuestras cuentas disponibles para que participen y nos envíen sus comentarios y podamos de alguna manera recoger los insumos pertinentes con relación a los temas que vamos a abordar este día. Comienzo, Lourdes, un poco el panorama. No sé si la palabra es la correcta, ¿fue exitosa? ¿Se lograron las expectativas en esta convención? Por supuesto, es una de las convenciones que marcan un paso muy significativo en nuestro partido. Queda registrado en la historia de este partido también el hecho de que en una convención extraordinaria damos paso a unos nuevos estatutos que vienen no solamente a normar, de una mejor forma el funcionamiento orgánico del partido, sino que son reformas que contribuyen a la gran transformación política del mismo partido que por años hemos venido demandando. Seguramente todo este proceso de reformas tuvo que comenzar 15 años atrás. Sin embargo, hoy se ha dado la oportunidad y lo hemos hecho también tomando muchos de los elementos o aportes que la misma militancia, la base del partido, también desde 2015 en nuestro primer congreso había de alguna manera propuesto. Esos resultados o esas tesis o las grandes resoluciones del Congreso del partido no tenían un carácter vinculante en nuestros estatutos
y eso fue uno de los principales acuerdos en una convención, en la convención de diciembre de 2021, del 2020. Nosotros realizamos y a partir de ahí empezamos un análisis, un estudio, un debate con la misma militancia en todo el año 2021 que nos permitió en diciembre de 2021 entonces aprobar todo un paquete de compromisos encaminados también a esta reestructuración del partido, a la apertura del mismo partido con sobre todo mucha más cantidad de jóvenes, de mujeres y de los diferentes sectores. Ahora hemos culminado, hemos cerrado un ciclo de esos debates con la misma base del partido, del análisis profundo, de la identificación también de nuestros aciertos y desaciertos, y a la luz de todo eso poder culminar aprobando tanto un nuevo estatuto como un código de ética que en adelante pase a normar la vida interna y la conducta de nuestros militantes. A ver, es de comenzar con los estatutos para poder de alguna manera comprender mejor decía yo, el tema de la preexistencia y la existencia y el futuro del partido político, Vladimir. Sí. Mira, a ver, aquí hay que dejar algo muy claro, y es que era una necesidad que teníamos dentro del partido, y que justamente toda la militancia, toda nuestra base, bueno, los convencionistas que entramos en una etapa de debate sobre los estatutos que teníamos, que fue profunda, es decir, venimos meses debatiendo, en cada uno de los municipios debatimos cada uno de los artículos, porque tenemos la necesidad de nuevamente reencontrarnos con la población salvadoreña. Y yo creo que el primer paso fundamental que surge a partir, como dice Lourdes, de la convención que tuvimos el año pasado, en diciembre, un nuevo compromiso, justamente era eso, reformar el reglamento que a nosotros como militantes y miembros del partido FMLN nos conduce a tener esa conexión con la población. Entonces era necesario que nuestro, digamos, marco legal estuviese acorde a los nuevos tiempos que estamos viviendo, porque no hay que ocultarlo, que el FMLN tiene la responsabilidad de ponerse a la altura de los tiempos que estamos. Entonces, en ese sentido es que nosotros hemos propuesto pues a todos nuestros convencionistas, y a raíz, como te digo, del debate que tuvimos, esta reforma profunda que yo creo que incluso constituye uno de los hechos históricos más importantes en la vida del FMLN, es decir, este paso que hemos dado este domingo 9 de octubre constituye justamente eso, un paso histórico, porque hemos tocado temas muy importantes dentro de los estatutos que nos van a permitir justamente eso, ser un mejor partido y sobre todo estar preparados para conectarnos nuevamente con la población. A ver, tú le llamas reforma profunda al reglamento. Sí, claro. ¿Cómo entender que es profundo lo que se ha hecho? A ver, te digo, en resumido es esto. El tema es que habían digamos, temas generales en nuestros estatutos que ya no correspondían a estos tiempos. Por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo muy práctico. El protagonismo que van a tener a partir de ahora las juventudes en el FMLN. Para nosotros en el FMLN, la juventud es fundamental para el desarrollo político y social, tanto de nuestro instrumento político como es el FMLN, tanto como para la sociedad. Y es por eso que ahora nosotros estamos dotando, todos los militantes y todos nuestros convencionistas dotamos a la juventud del FMLN con un carácter aún más fuerte, con más independencia, con más necesidad de protagonismo en la sociedad, porque nuestra juventud del FMLN trabaja no solamente en el partido, sino que también hacia afuera. Y entonces era importante dotarlo de esos mecanismos que le permitieran ahora ese tipo de independencia para que de alguna manera se incruste en la sociedad y ahora pueda realmente tener una actuación decidida en la actualidad. Ese es un tema, ese es uno de muchos, ¿verdad? Jóvenes, quedémonos ahí. A ver, bajo el mismo énfasis de la pregunta, Lourdes. El concepto de reforma profunda es tan indeterminado que sobrepasa incluso los mismos estatutos. Tiene que ver con apropiarnos de manera coherente y consecuente en la práctica con ese ideario que representa el FMLN. Por primera vez en nuestros estatutos aparece consignada ahora nuestra misión, que es la transformación de la sociedad salvadoreña. Por primera vez incluimos los objetivos de lucha del FMLN. Por primera vez el estatuto
le da un rango estatutario a todos esos principios y objetivos que han estado contemplados en una carta de principios y objetivos, que de hecho así se llama, pero que no tenían ese rango estatutario. Y además de ello, se establecen algunos mecanismos que tienen que ver con el tema de la vida interna del FMLN y de los mecanismos también de la participación, de la promoción, desarrollo y la incorporación permanente de más mujeres y jóvenes que nos hacen elevar la presencia, digamos, de un contingente de personas de más recientes generaciones que tenemos toda la voluntad, el compromiso de contribuir también con nuestro país en este mismo proceso que tiene historia, pues, o sea, no es un partido que haya surgido en los canopies abajo de un árbol o de un parque o de una plaza. Nuestro partido tiene el sello, tiene, digamos, raíces a partir de esa lucha de un pueblo que se organizó por desmontar parte de una etapa gris que hemos vivido en El Salvador, y que eso mismo genera hoy la mayor vigencia de nuestro partido en la sociedad salvadoreña. Nosotros estamos conscientes que después de los 10 años de gobierno y de haber no solamente gobernado a nivel central, sino que también gobernado diversos municipios, tener una cuota importante en la representación parlamentaria, es preciso entonces que a 40 años de lucha, que recientemente los cumplimos este lunes recién pasado, y a 30 años ya, que también en septiembre cumplimos, de partido político constituido legalmente, nosotros es tiempo que hagamos un balance del devenir del FMLN, porque podremos seguir, digamos, asumiendo más victorias electorales, podemos seguir en el juego del estar en espacios, recuperarlos y perderlos, pero esa no es la lógica del FMLN. El sentido, la esencia del FMLN es transformar la sociedad. ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo podemos hacer si no es acompañando de manera directa al pueblo, generando condiciones para que se desarrolle en el país una democracia participativa, no asumir que nosotros como instituto político debemos de sustituir al pueblo en la construcción de su propio destino. Nosotros los partidos estamos en función de ser un instrumento, el sujeto llamado a hacer los procesos de transformación. Las revoluciones sociales las han encabezado históricamente los pueblos, y alrededor de esa premisa nosotros asumimos que nuestro papel como partido político en adelante entonces debe ser organizar, acompañar, concientizar y movilizar al pueblo en búsqueda de esos anhelos de una mejor sociedad. A ver, consecuentemente a mi pregunta sobre el énfasis del cual tú hacías, Vladimir, de que se trata de unas reformas profundas al reglamento, cabe destacar que uno de los quizás principales problemas generales, y hablo de los primeros problemas generales que tienen todos los partidos políticos, es esa figura del caudillismo en sus liderazgos, que obviamente opaca el acceso a esos nuevos liderazgos que en su momento, entiendo, todo partido político debe de tener. ¿Se lograron o se van a lograr las expectativas de llegar a esa demanda, a concretizar y cambiar ese punto de demanda que en el partido de ustedes a lo largo de su historia he escuchado? Hoy con esta derrota a partir de la última que fue en el 2019, que muchas voces ahí decían, el problema del partido, en el caso muy en particular que estamos hablando de ustedes este día, es precisamente el hecho de que no se abren los espacios para nuevos liderazgos. Sí. Y por eso es que en algún momento, cuando se hace el estudio, político, de la ahora nueva existencia o corriente de partido, como por ejemplo Nuevas Ideas, es que se nutre precisamente de otros componentes, por lo menos en términos de liderazgo, no digamos a lo mejor de aquellos que lo siguen en su momento. Sí, mira, fíjate que qué importante lo que has dicho. A ver, nosotros, como movimiento de izquierda en general, siempre nos hemos caracterizado incluso porque cada uno de los componentes humanos que tiene este movimiento de izquierda, y en el caso de El Salvador, se ha caracterizado por eso, primero por tener indiscutibles competencias, preparación y sobre todo la disposición de poder servir en cualquiera de las misiones que se les sea indicada
justamente estas competencias que tiene cada uno de los componentes humanos que tiene un movimiento de izquierda. Ahora, en el FMLN estamos claros que, y hay que reconocerlo, hombre, y no tenemos miedo de reconocerlo porque es parte de la nueva presentación que nosotros estamos haciendo y es parte del nuevo compromiso que estamos haciendo con nuestro pueblo, y es que reconocemos que en el pasado el tema del relevo que muchos hablan, el relevo generacional, o el tema de que no se le daban espacios a nuevos liderazgos o a nuevos compañeros que tenían todas las características para ser, digamos, un liderazgo dentro del partido, no estaban. Pero justamente ahora, y mira qué importante cómo esto se conecta con lo que te decía, con el tema que reformamos el protagonismo ahora de las juventudes, porque reconocemos que cada uno de los componentes humanos de nuestro partido tiene competencias, tiene capacidades y sobre todo tiene la disposición de servir en el partido y en la sociedad. Mira, Lourdes mencionaba algo y que es para mí lo fundamental, Ernesto, y es que ahora nuestro partido tiene una especie de actualización justamente de sus valores, de sus principios, de sus ideales, que en alguna manera u otra estuvieron un poco, digamos, escondidos, ¿no? Y que ahora esta generación que está tomando, digamos, las decisiones importantes del partido, y aquí quiero hacer un paréntesis, Ernesto, y hay que reconocerlo, y eso es algo que nosotros tenemos que pedirle a la población. Este FMLN que estás viendo ahora, el FMLN de estos tiempos, ahora tiene un nuevo liderazgo, ¿ya? Y que tiene todo el derecho de tocar la mesa y decir con permiso, y hablarle a la gente claro, honestamente, y decirle el nuevo compromiso que hemos adoptado. Y te voy a dar un ejemplo. Justamente en esta mesa está Lourdes Argueta, que es nuestra secretaria nacional de organización. Es un nuevo liderazgo. Y así como ella, hay otros compañeros y compañeras de nuestra dirección política que en su gran mayoría, por no decir inmensa mayoría, está compuesta por jóvenes, menores de 35 años. Fíjate que es interesante, y un poco para reforzar ese análisis en el que nos hemos detenido, para examinar un poco sobre realmente los resultados de esta asamblea. Concateno un poco la pregunta anterior con esta. Si ustedes creen que en este caso sus militantes, sus seguidores, sus simpatizantes o aquellos grupos indecisos quisieran ver a los mismos de siempre dentro de ese cuadro de dirigencia. Preguntan, ¿ustedes creen que eso quisieran verlos a ellos? Para llegar a ese punto debo ampliar antes a lo que el compañero Vladimir explicaba, y que ahora debemos dejar, digamos, claro que en nuestros estatutos aprobados se rompe aquella cadena de la mal llamada rueda de caballitos. En el FMLN se le pone fin a esa etapa de enquistarse en los mismos cargos del partido para poder promoverse desde esos espacios en condiciones que no la tienen el resto de militantes, que no son de estructura, para poder entonces potenciar una imagen y catapultarse a la promoción de cualquier tipo de candidatura pública. Eso le ha hecho daño al FMLN, a su desarrollo, a su crecimiento, y también ha sido una debilidad porque es una práctica excluyente la concentración de cargos en un pequeño reducido grupo de personas que a la misma vez, siendo de estructura, son funcionarios públicos. Eso no solamente ha sido a nivel nacional, también a nivel territorial. Eso le hizo mucho daño al partido. Ha hecho mucho daño. Muy largo quizás de verlo. Yo quisiera concentrarme un poquito. El asunto es que está relacionado. El resultado de hoy. Sí, es que correcto. Si ahora les prohíbe, por ejemplo, está relacionado. Que esa comisión de dirigencia del partido, la mayor, creo que es la comisión política, ¿sí? ¿Sí? Y donde está el secretario general, sí, ¿verdad? Si ese va a tener ¿cuántos periodos? 2 máximo, pero todo, de manera consecutiva. Que se ha dado con los partidos, no hablo ustedes, voy a hacer un poco el ejercicio en términos generales, y perdónenme para comprender mejor lo que ha sucedido. Lo que ha pasado es que deja de ser presidente, pero pasa al cargo de vicepresidente. Y es una rueda de caballito que en el pasado se ha tenido. Yo le hacía la pregunta a Dagoberto Gutiérrez y él me decía, mira Ernesto, la gente rechaza todo lo que venga de los antiguos partidos políticos. Y más decía, y este es el elemento que quiero sumar, cuando los partidos políticos están hablando como han hablado siempre. Un poco en la metáfora de decir de que, bueno,
el resultado de este encuentro del día domingo de ustedes es que ya esa dirigencia, aquel dirigente que esté en un periodo podrá tener el segundo, pero de ahí... Hasta ahí. Pero además de eso, quiero finalizar apuntando que en los estatutos ahora hemos contemplado que para todos los espacios, tanto internos como de la función pública, los jóvenes vamos a tener derecho o la posibilidad de inscribir no menos del 50% de la representación de la juventud a los diferentes espacios, tanto en la conducción de partido a todo nivel, como a los diferentes cargos de la función pública. Pero no solamente eso, también las mujeres. Un 50% que debemos de trabajar porque se garantice que en cada espacio de partido o de la función pública en el FMLN se promueva, se desarrolle en condiciones para que al menos un 50% sean mujeres. Eso significa, lo voy a explicar para que no quede la inquietud, ¿dónde quedan entonces los hombres? Si hay 50% de mujeres, entonces el siguiente 50% le corresponde a los hombres. De cada uno de esos universos del 50%, el 25% corresponderá a personas menores de 35 años. Ampliar la edad de juventud es también ampliar oportunidades para que los jóvenes en adelante no sean excluidos. Hubo en estatutos anteriores, antes de la ley de partidos políticos, un proceso en el que se renovaba cada vez que habían elecciones internas al menos un 30% de las estructuras partidarias. Curiosamente, renovaban a la juventud, pero no las mismas personas que venían desde los años, digamos, de lucha inicial de este proceso, a quienes les tenemos todo el respeto, pero también, como decía Vladimir, hay también generaciones más recientes en este partido que así como hemos respetado a dirigentes históricos, a luchadores sociales, que así es como nosotros los conocimos, y lamentamos mucho que en esta etapa, en este contexto, estos luchadores sociales, para muchas de esta nueva generación que no son militantes del FMLN, que están en la sociedad, los hayan conocido únicamente en su rol de funcionarios públicos y a partir de eso hayan construido una narrativa o una lectura de ellos. Pero sobre la base de eso, nosotros también asumimos frente a la sociedad que hay en el FMLN una nueva representación, un nuevo liderazgo, un nuevo contingente de luchadoras y luchadores, y alrededor de eso, Ernesto, me permite solamente apuntar, estamos nosotros también enfocados en dar el viraje necesario para que este FMLN ya vamos a hablar retome del viraje. El rumbo que necesitamos. Detengámonos todavía para poder comprender bien en su esencia lo que se logró aprobar, porque paralelo a eso, Vladimir, contigo, que eres una persona muy cercana a este tipo de plataformas, estás con nosotros también de manera permanente en Choque de Opiniones, el programa de Radio Fuego del día viernes a las 7 de la noche, para poder de alguna manera y directamente hacerte de nuevo esa pregunta. ¿Tú crees que aquellos simpatizantes o militantes, los militantes ya son de ustedes, ¿verdad? Pero hay simpatizantes, hay... ¿qué otras figuras se pueden encontrar? Algunos indecisos o seguidores, pero que no forman parte de eso. ¿Le gustaría ver a la misma gente al frente de la dirigencia del partido o ver ese rostro fresco que en su momento se pasea por la necesidad de que los partidos políticos cambien en este país? Mira, fíjate que esto es a manera de anécdota. Mira, en mis redes sociales, en los mensajes, no te imaginas tú la cantidad de gente, de conocidos, incluso desconocidos, que siempre me preguntan, mira, y el FMLN, ¿cuándo va a resurgir? A mí me han dicho, y este partido, y lo nuevo de este partido. Sí, pero fíjate los comentarios que me hacen. Incluso me dicen, mira, el país necesita de un FMLN fuerte. El país, incluso, no voy a cometer la infidencia, pero colegas tuyos me dicen, de verdad que el país necesita una izquierda, un FMLN distinto, adaptado a estos momentos en los que estamos viviendo. Lo estoy planteando yo porque es lo que recogemos a veces del análisis. Sí, no, y en manera personal me lo hace. ¿Y por qué te lo menciono? Porque justamente en ese proceso que nosotros hemos entrado, que a partir de la aprobación de esta reforma que hicimos el domingo, nosotros necesitamos meterle, como dicen, el pie al acelerador. Porque necesitamos ir a reencontrarnos con la población. Y mira, como decía Lourdes, no solamente para fines electorales, porque la función nuestra
como una organización de izquierda, como este instrumento que somos político, social también, es transformar esta sociedad, y hay muchos caminos para transformarla. Pero el tema es que, y lo digo con mucha responsabilidad, lastimosamente dirigentes a quienes nosotros respetamos y los vamos a respetar siempre, pero también hay que reconocer que cometieron errores y creyeron que la vía electoral era la única vía para resolver los problemas del país. Cuando en otras sociedades los partidos políticos fracasan, y el fracaso hablo de políticamente o electoralmente hablando, lo primero que hacen es casi renunciar. Es correcto. Y ahí tú, pero acá en el país es... Y ahí tú puedes decir... Has visto que ha sido difícil sacar a muchos. Sí, pero ahí tú puedes decir, bueno, ¿cuáles son las motivaciones? Y es por eso que, mira, nosotros... Entonces, ¿esto se arregló con las reformas? Por supuesto, es que mira, hay algo que te quiero decir y quiero que lo entendamos. Este documento que nosotros hemos reformado, que son nuestros estatutos, por sí solos no nos van a hacer cambiar. Así es. Hay un ingrediente especial y yo lo decía en un intercambio que tenía con compañeros, va a depender de cada uno de los militantes el espíritu y la práctica que le pongamos a esto. ¿Por qué tu compañero de fórmula de vocería, con quien ha estado también en estas plataformas, Víctor Hugo Suazo, publicó en ese contexto de la convención lo siguiente? Te voy a mostrar el Twitter, que me imagino que ustedes lo conocen. Ayer participé en una reunión sobre las reformas y, contrario a democratizar el partido, lo que buscan es concentrar más el poder. Ahí hay un elemento. ¿Sí? Cuando hice la observación al respecto, buscaron coartar mi participación, otro de los grandes males que en el pasado ha tenido, que le coartan o descabezan a aquel que realmente disiente en el partido. Ahí no hay debate, dice. Quieren convertir al partido en una secta. Ahora explico eso. Solo déjame Víctor Hugo Suazo. Veamos. Perfecto. Mira, bueno, el compañero, bueno, también fue conocido, ¿verdad? Pasó muchas veces en estos espacios, a quien también respeto y le expreso mi cariño también por compañero. Él es un compañero. Cortés dijo, la canción no quita lo cabral, pero mira, lo cabral quita lo ¿okay? Yo tengo una impresión fundamentada en ese tweet. Yo realmente, sorpresa, no lo había leído, fíjate. ¿Sí? Sí, pero... No es reciente. Pero lo que te quiero decir es que si eso está enmarcado en los debates que se hicieron y sobre todo en las reformas que se propusieron y se aprobaron este domingo, me parece que carece de toda credibilidad. ¿En qué sentido? Nosotros, y te lo digo, y todos los militantes y convencionistas de San Salvador... y voy a preguntarle a mi productor... No sé si es actual. No es reciente, yo lo conozco muy bien. Sí, o es de los anteriores, pero lo que te quiero decir yo es que colocar estos tres elementos, estas tres piezas, si representan todavía el sentir de lo que se hizo, o se abolió eso que era parte del gran problema que tenía. Lo que hay que estar claro que hay resistencia también a la reforma profunda en el FMLN. Buscan también de alguna manera deslegitimar un proceso necesario, urgente, impostergable para la vida misma del FMLN con este tipo de descalificativos. Lamento mucho también porque sí me consta y sé por qué lo dice. Sí, dice que me está confirmando que sí es reciente, de las de hoy previas a la convención. Esa fue una jornada que se hizo de manera virtual con nuestra militancia en el exterior, porque además de hacer asambleas territoriales, también hicimos con compañeros y compañeras que tienen trabajo político en el exterior, que son militantes del FMLN en el exterior. Él participó en una de ellas, pero es que quienes han sido funcionarios públicos también adolecen de un mal, de creer tener siempre opinión en todo, de asumir, digamos, una vocería de manera, digamos, que opaca o que no permite que los demás participen. Víctor Hugo fue funcionario público. Fue diputado suplente. Pero mira, suplente, creo que en varios periodos. No podemos monopolizar la palabra. También, ¿verdad? Es cierto. Mira, es que aquí hay que decirlo como dice, y hay que decirlo como son las cosas. Y hay que reconocerlo, y es que también esa es parte de la riqueza de nuestra organización. Que hubo debate, por supuesto hubo debate a favor y en contra, Ernesto, es que eso no lo vamos a ocultar, porque es una naturaleza nuestra, es decir, los hombres revolucionarios de izquierda debatimos, discutimos, y te lo digo aquí con responsabilidad, hasta nos levantamos la voz por alguna idea en la que no estamos de acuerdo, pero de eso se trata, debatir. Ahora, yo sí no comparto algunas actitudes de compañeros y compañeras como Víctor Hugo, porque
En la misión de fortalecer a nuestro partido, a veces lo que le hacemos es el trabajo al enemigo. Okay. Y nuestro enemigo... Bueno, esto lo dicen todos los partidos. No hay espacios para, o cabida para concentrar más poder. No, mira, pero al contrario, si Lourdes te ha mencionado, imagínate. Bueno, de hecho, para eso es este programa, para hacer las Ernesto, Lourdes te mencionó el cambio fundamental que hemos hecho en los estatutos con respecto a eliminar la posibilidad de esta llamada, correcto, ¿no? Lo hemos eliminado porque ahora lo que dice nuestro estatuto es que hasta 2 periodos. Y eso, ¿quién puede estar en desacuerdo con eso cuando es una petición expresa que nos ha hecho la población? No solamente la militante, sino la que está afuera y que no le gustaba esa condición que muchos dirigentes tenían. Todo partido político tiene grupos de poder, ¿sí? ¿Qué tratamiento se le dio a este tema en ese contexto? Pero ¿en qué sentido grupo de poder? Bueno, que detrás de todo esto hay figuras de X personas que pertenecen a... Bueno, tienes a una fracción legislativa que no basta ver el resultado de su actuación para saber que están divididos en su forma de concebir y jugar el rol frente a esto. Tú hablabas incluso, no sé si Lourdes o tú hablabas, de que es momento de llevar la tarea o la responsabilidad de llevar al partido a estar a la altura de los tiempos en los que vivimos. Es correcto. Y eso lo puedes ver en las posturas que en su momento en la fracción se manejan, 2 por un lado y los otros 2 por el otro lado, ¿no? Entonces, me gustaría un poco entrar sí, digamos, para conocer le explico. Entiendo, esa, digamos, lectura de parte de ustedes frente a este otro elemento. Voy a hacer una pausa y regresamos como les parece. 7 de la mañana en punto, 7:01 ahora. Vamos a la pausa y regresamos con más. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Continuamos conversando esta mañana con Vladimir Melara y Lourdes Argueta sobre lo que decía del resultado de las reformas que se aprobaron a los estatutos el pasado domingo y que, quieras o no, deja a su paso una estela de muchas interrogantes, ¿verdad? Que estamos tratando la manera de despejar esta mañana y que tienen que ver precisamente con todos aquellos aspectos que le han hecho daño al partido. Decíamos en síntesis lo que hablaba Víctor Hugo Suazo. Dagoberto también decía en otro momento de las declaraciones que tuve con él, de la entrevista con él la semana pasada. En el caso del FMLN, antes de participar en las elecciones necesita pedir perdón. Es una cuenta pendiente con la gente porque la gente esperaba otra cosa, decía, ¿verdad? Esto en referencia a muchos aspectos que ahí estábamos hablando. Pero nos habíamos quedado un poco en darte la palabra. Sí, por supuesto. Mire, Ernesto, hay que decirlo, todo parto es doloroso. Y el FMLN lo que está viviendo es algo parecido. Es una ruptura con el pasado, no con el pasado histórico. Nosotros respetamos y vamos a dignificar el pasado histórico de lucha, de sangre que derramó esta, digamos, generación histórica que unos vieron llegar al FMLN, al gobierno, seguir contribuyendo, otros lo hacen no necesariamente en espacios públicos, lo siguen haciendo desde las estructuras, desde las comunidades, y es una base histórica importante que hay que reivindicar. Lamento mucho los señalamientos de manera directa al FMLN por desaciertos que se han cometido en la función pública, porque de fondo lo que están atacando es a la base del FMLN. Creo que hay que ser de manera específica. Si hay desaciertos hay que catalogarlos, dónde están, los hemos logrado identificar afortunadamente y estamos tratando de rectificar. Yo hago votos por la militancia, por la base sacrificada de este proceso. Ahora bien, no está dividido el partido, que fue el punto en que nos quedamos. Lo que yo quiero explicar es que la ruptura que estamos haciendo es con ese tipo de pasado, no con el histórico. Todo esto nos lleva a hacer un proceso además de integración generacional, en la que en medio de todo este proceso, en medio de todas estas circunstancias, obviamente debemos de reconocer la naturaleza del FMLN, sus orígenes, pues hay visiones seguramente encontradas que en algunos aspectos son de alguna manera necesarias abordar con la madurez necesaria. Hay lecciones también que hemos recogido que nos permiten también tener un abordaje más profundo de esto, pero también debo de señalar que hay conductas que ya rayan
el capricho y en otro tipo de circunstancias que son las que debemos de superar. Yo debo de reconocer el trabajo legislativo de nuestros compañeros y compañeras en el grupo parlamentario, independientemente, digamos, de algunas circunstancias que todavía deban de mejorarse. Hay un papel protagónico por denunciar, por sugerir, por promover, por proyectar también algunas iniciativas que son necesarias, que son válidas, y cualquier circunstancia todavía interna que debamos de resolver a ese nivel no va a empañar el trabajo legislativo que hace nuestra fracción. Eso hay que rescatarlo y alrededor de eso, Ernesto, la confianza que tenemos, no solamente por ellos, sino por cada uno de nuestros militantes, que en medio de esta etapa muy especial, yo la llamo especial porque constituye una gran oportunidad también para nosotros de poner al país a tono de las demandas de este pueblo. Hay una campaña de tratar de invisibilizar el papel de los partidos políticos y de manera directa o especial al FMLN, que representa al única, digamos, es el único partido de la izquierda, y eso pues un poco puede generar resquemores o digamos temores de que esta izquierda se vuelva, digamos, a desarrollar y a fortalecer. Nosotros estamos alrededor de eso y recuerdo, nosotros con el compañero Óscar Ortiz a la cabeza de la dirección, y lo menciono porque además él ha sido de las figuras principales, ha sido vicepresidente también de la República. Nosotros lo hemos acompañado y nos hemos sumado también de manera pública y en diversas ocasiones a pedirle una disculpa al pueblo salvadoreño para todas aquellas situaciones en las que seguramente esperaban una mejor actuación de este partido, por aquellos desaciertos, por aquellos errores, por aquellos vacíos que no logramos quizás llenar, esas expectativas grandes que generamos y que no le dimos una explicación en el momento más oportuno de por qué entonces, si había tanta expectativa, por qué no logramos superar esas expectativas que la población, y a partir de la confianza que nos dieron. El compañero Óscar Ortiz lo ha hecho, así como miembros de Comisión Política actual lo hemos hecho también. El tema de la unidad reflejada en el caso de la Asamblea Legislativa como la expresión política donde los partidos la desarrollan, deja entrever que existe una división y una concentración o una lucha interna de liderazgos, en este caso de personas que se mencionan, no, por respeto a ellos no lo van a hacer, pero ya lo sabemos. Sí. ¿Y cómo se lidia con esto? ¿No? O si esto de alguna manera abona a ese espíritu con el cual ustedes mismos se están presentando esta mañana, de decir que el FMLN debe de obviamente estar a la altura, como tú lo decías y te dejé ese tiempo, de llegar a tener la responsabilidad de estar a la altura de los tiempos modernos en los que vivimos, ¿no? Mira, Ernesto, yo algo que fue casi que unánime prácticamente, cuando terminamos la convención el día domingo, el nivel de optimismo de cada uno de los convencionistas era sumamente alto. Todos estamos contentos, optimistas, por los momentos que se vienen para este FMLN. Porque hemos dicho, hay cosas que estaban malas, las vamos a dejar atrás, vamos a hacer los mecanismos jurídicos necesarios para dejarlos atrás, y a partir de ahí, todos, incluso los mismos estatutos lo dicen, en unidad. El exdiputado Manuel Flores, que también es frecuente de estar en estos programas, ha dicho que él quiere correr por una presidencia en el partido, y él ha estado anteriormente. Sí, ¿cómo lo ven ustedes? Está en su derecho, es decir, él es un militante, ¿no?, reconocido, ha sido un funcionario que yo creo que... lo ha dicho públicamente, que quiere correr por una candidatura. Yo quiero decir algo. El compañero Manuel Flores, un reconocido funcionario, es decir, fue alcalde de Quesaltepeque, fue diputado, es dirigente de nuestro partido, y como cualquier otro compañero y compañera también tiene credenciales y tiene también los derechos de aspirar, ¿no? Pero así como él... ¿En qué sentido? ¿Habrán otros que representen entonces el nuevo liderazgo? ¿Son esos los nuevos liderazgos del partido? Pues mira, con el tema del liderazgo, eso incluso es hasta muy personal para cada persona. Es decir, cada gente que está fuera del FMLN puede identificar liderazgo. Porque tú sabes, tú puedes tener preferencia por un tipo de liderazgo, otra persona por otro tipo de liderazgo. Pero el chino, sin duda, Manuel Flores,
constituye uno de los liderazgos del FMLN. Y otros compañeros, ¿sí? Y otros compañeros también constituyen liderazgo. ¿Qué quiero decir? Lo que yo entiendo es que los partidos políticos tradicionales, y llámese Arena, FMLN y el resto, su paso de trascendencia hacia lo moderno pasa precisamente por mostrar algo nuevo, ¿verdad? Claro, a ver. Pero si presentas algo viejo como nuevo, pero no per se tampoco. Aquí hay que hacer sí, pero aquí hay que hacer como aquí hay que acotarlo bien, Ernesto, porque algo nuevo no necesariamente es algo mejor. Y yo te lo digo con mucho respeto, sin personalizar tampoco, pero lo que estamos viviendo hoy en la política, que se vendió como algo nuevo, está siendo igual o peor que las cosas que ellos mismos decían, los mismos de siempre. De acuerdo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Los liderazgos son hasta relativos, ¿no? Porque un colectivo puede tener una percepción distinta sobre el liderazgo. Ahora, ¿qué te quiero decir? Con esta reforma que nosotros hemos hecho, sin duda alguna, esos liderazgos de los que la gente está honesta y naturalmente pidiendo al FMLN, sin duda que están surgiendo y van a surgir en el futuro. Es por eso que hemos adecuado nuestro marco jurídico para que no hayan de ningún tipo obstáculos o barreras que impidan que jóvenes, que profesionales, que intelectuales y así todos los que componen este colectivo protagónico del país como es el FMLN puedan surgir como liderazgo. Y así, llegados los momentos, como lastimosamente vivimos aquí en una especie de que prácticamente cada año y medio estamos en elecciones, pues nos obliga como partido político responsablemente también a presentarle a la gente no solamente los liderazgos, sino que nuestro ideario, nuestro programa, nuestro contenido y sobre todo nuestra valoración coyuntural que hacemos de la sociedad para poder transformarla, Ernesto. A ver, cuando tú hablas o ambos hablan de colocar al partido a la altura de los tiempos en los que vivimos, entonces, ¿cómo lo resumimos? En honor al tiempo, porque se nos está yendo. Bueno, en realidad nosotros no podemos, digamos, ser un partido aislado de las necesidades más sentidas de la población. Tenemos claro dónde están los mayores desafíos de nuestro pueblo. Alrededor de eso nosotros debemos de reestructurar al partido para que en función de eso también contribuya a esa organización y concientización en medio de un contexto donde lo que prima es la manipulación mediática, el chantaje político, el chantaje emocional. Vivimos en una burbuja digamos, de ilusiones que no se corresponden con la realidad que vive el pueblo salvadoreño. Nosotros debemos de asumir un papel entonces de, en primer lugar, corregir nuestros propios desaciertos. En esa etapa estamos transitando a la misma vez a un partido en mejores condiciones para poder acompañar al pueblo en ese sentido. Nosotros no podemos seguir reproduciendo de manera esquemática la representatividad institucional como el paladín de la democracia en el país o en las sociedades como las nuestras. Nosotros debemos poner en el centro las necesidades del pueblo y en medio de esas necesidades al pueblo como constructor de ese destino. Antecede a lo que se hizo el día domingo en esta asamblea extraordinaria un preámbulo de lo que puede pasar en el 2024 con el partido y estos liderazgos. Sí, nosotros, mira... ¿Qué candidaturas piensan o qué perfiles, qué características van a llevar las candidaturas de ustedes? En primer lugar, independientemente de su condición de mujer, hombre o edad, lo que debe de importar es que sea una persona que represente, que garantice hacer un papel decente, que represente realmente las aspiraciones del FMLN de poner en el centro al pueblo como el primer... ¿Nuevos rostros o rostros? Por supuesto, pueden ser rostros nuevos, pueden ser rostros seguramente con alguna experiencia. No vamos a descalificar. ¿Habrá algún ejemplo para poder entender qué es eso de rostro de nueva experiencia? No, rostros nuevos o rostros con experiencia, que seguramente son esos a los que, que nosotros decimos, sí, pero ellos ya tuvieron su oportunidad, pero también debemos de reconocer. ¿No van a entrar en los listados? No, seguramente sí, pero eso sí, no aquellos que han vivido la función, siendo funcionario público,
unos 25, 30 años atrás. O sea, además, Ernesto, recuerda, entonces, no quiero que se malinterprete de que yo estoy acá. No, solamente estoy trasladando un poco vamos, y mira, el papel del ausente. Vamos a priorizar, ¿cuál es la oferta electoral que me da el frente? No, ¿Lo mismo de siempre o lo nuevo que hay? Esa pregunta que haces también me da paso para responderte de una manera, como también nuestros marcos legales, nosotros somos respetuosos de las leyes, y también las leyes nos mandatan a nosotros a realizar elecciones internas, y es la militancia la que va a decidir quién quiere que nos represente en las elecciones a cargos populares. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? ¿Con el padrón viejo que fue depurado? No, lo estamos actualizando. Es que lo estamos actualizando, de hecho. Ese es otro elemento importante para poder comprender el abrir ese abanico de participación. Fíjate, uno de los compromisos... Él se depuró y ese fue uno de los grandes... Lo estamos actualizando. Y se abre de manera permanente. Es correcto. Ya no van a haber depuraciones. Ya no es un padrón que se va a abrir y cerrar a conveniencia en cada proceso electoral. Queda abierto justamente, vale decir que este padrón, nuestro padrón, se va a cerrar justamente el día antes de que se anuncie en las elecciones internas. ¿Ya? Es decir, solamente ese periodo va a estar cerrado. Quitamos la posibilidad, incluso esa, de poder engrosar a conveniencia los padrones electorales, en este caso el nuestro. Pero quiero terminar diciendo esto, Ernesto. Nuestra militancia, y este es un aviso positivo que nos ha dado los convencionistas, la aprobación de estos estatutos del domingo, es justamente ese aviso que nos permite estar a nosotros con un espíritu optimista, porque sabemos de que las decisiones que va a tomar nuestra militancia, nuestra base y los que tienen derecho a elegir a nuestros candidatos, va a ser justamente enmarcada en este nuevo compromiso que hemos hecho como FMLN, no solo en el sentido interno, sino con la población, que es lo rescatable. Ok, el tiempo se me fue. Vamos a estar desde luego atentos a conocer el curso de toda la trayectoria que llevarán de acá al 2024 con las elecciones. Espero tenerlos más adelante. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias. Gracias a ti también, Vladimir. No, a ti, Ernesto, por el espacio. Gracias. Muchas gracias. Acompañarnos siempre. Bueno, conozcamos hoy un poco del trabajo que está haciendo Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa. Me acompañará en unos segundos el jefe de fracción de Nuevas Ideas, el diputado Cristian Guevara. Así es que quédense conmigo. Regresamos para seguir hablando de los partidos políticos y las proyecciones electorales. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos en el análisis puntual de aspectos que tienen que ver precisamente con el estado de los partidos políticos y aspectos que también tienen que ver con el quehacer de la actividad actual. Quiero darle la más cordial bienvenida al diputado Cristian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas. También es presidente de la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto y también de la vocería de la Comisión Política. Gracias por acompañarnos, Cristian. Gracias, Ernesto, Bienvenido. por la invitación. Un gusto. Bueno, el día de ayer hubo asamblea, sesión plenaria y se dieron ciertas declaraciones, sobre todo para apoyar el tema de la ayuda que se da en el contexto de la emergencia por la tormenta Julia, ¿no? Sí, mira, ayer tuvimos una plenaria, la número 76, y estuvo muy enfocada en el tema, en este contexto de la emergencia nacional que hemos tenido por la tormenta Julia, ¿verdad? Se dio una exoneración de impuestos para comenzar a recibir ayuda de la empresa privada y también de los organismos de cooperación. Incluso ayer, y agradezco aquí públicamente al Banco Centroamericano de Integración Económica, BCE, porque dio una donación de $500,000. Entonces queremos que esto le vaya directamente a los afectados. Ya nosotros estamos dejando atrás la parte de la emergencia y nos estamos enfocando en la reconstrucción del país. Bueno, y yo creo que también hay que enfatizar un poquito en eso, Ernesto. Bueno, tú que tenés larga trayectoria, te podrás acordar de las tormentas Stan, claro, de la E12, bueno, sobre todo Mitch, y los gobiernos anteriores pasaban días hablando de la emergencia, claro, porque no se preparaban. Entonces a estas alturas estuvieran buscando muertos todavía. Nosotros, bueno, como gobierno se apoyó desde la Asamblea, ¿verdad?, con la declaratoria del estado de emergencia, que le facilitó al Estado tener los recursos, las herramientas legales para enfrentar esta emergencia. Y también tuvimos otro tema importante ayer en la Asamblea, que no es asueto, sino que una licencia para todos los empleados públicos o privados que los días 11 y 12 no pudieron asistir a trabajar,
que no se les vaya a descontar, ¿verdad? Respetar la integridad de su salario, que ninguna empresa ni ninguna institución de gobierno les puede descontar ni un 5, porque, digamos, a veces para uno es trasladarse al lugar de trabajo, a la oficina con lluvia, pero para mucha gente es atravesarse un río, una carretera con un deslave. Entonces no era por falta de voluntad que la gente no pudo ir, así que se tomó esta medida, ¿verdad? Ok, dos medidas importantes en este contexto. Y un pronunciamiento. El tema de la excepción de impuestos en el contexto de la ayuda que se pueda recibir y también la licencia para los permisos. Personas de permisos laborales. También tuvimos un pronunciamiento por las víctimas mortales, por los 5 civiles y los 5 militares que perecieron durante la tormenta, ¿verdad? Yo hago una especial mención a los militares que perdieron. Yo creo que también, fíjate que yo vengo yo nací en los 80 y para mí la Fuerza Armada yo la relacionaba con las violaciones a los derechos humanos, con abusos, pero hay que reconocer que esta Fuerza Armada ha cambiado con los tiempos, es una Fuerza Armada que está con la gente y que, bueno, estaban en Comasagua garantizando la seguridad, 0 homicidios también, pero Julia pegó con fuerza, tenemos terrenos saturados y hubo un derrumbe grande, un deslizamiento grande que nos cobró la vida de estos 5 héroes. Sí, fue una situación bien impactante, ¿no? Ver ese cuadro, como muchos también de las personas que fallecieron en el contexto de esta emergencia. Lo cierto es que cuando hablamos, Cristian, sobre el tema de ayuda, y no quedarse precisamente con, tú bien decías, bueno, no nos vamos a quedar con el problema, con la tormenta, nos vamos a ver el tema de la reconstrucción. Sin duda alguna también está el tema de la producción agrícola, que sufrió mucho daño, ¿no? Sí, bueno, ¿se ha estudiado este caso en particular? Sí, también se ha estudiado este caso. Fíjate que ayer, cuando en la conferencia de prensa que tuvimos en conjunto con el ministro Alejandro Zelaya, él hablaba de este tema. Yo vi, por ejemplo, mi compañero Saúl Mancía de Chalatenango me enseñó los daños que había tenido la producción de tomates en la zona alta de San Ignacio, Las Pilas, Italá, y él me explicaba que el tomate cuando topa con el suelo, cuando dobla la mata se pudre, ¿verdad? Entonces las matas estaban en el suelo y aparte había destruido los invernaderos. Entonces estos agricultores no solo perdieron, no van a tener que ganar por la pérdida de la cosecha, sino que también se le dañó la infraestructura de sus invernaderos. Entonces, por eso hablaba ayer el ministro de buscar créditos de avío que puedan ser colocados a través como el BFA, con los préstamos de emergencia que ya teníamos aprobados, que estaban en segunda vuelta, solo para rectificar, y que estoy seguro que ahorita se va a hacer esa dimensión de los daños. Dimensión de los daños en la inversión pública, en la inversión privada, perdón, como estos agricultores. Sí. En Oriente ha habido muchísima pérdida de ganado. Sí, y el daño de la infraestructura. Ajá, y ese es otro tema. Sí, y el daño de la infraestructura. Bueno, hemos visto también en videos cómo se arrastró. Sí, el colapso de puentes. Por ejemplo, el puente Dolores que hizo Funes ya se lo llevó. Ahí está, pues la verdad, pues ese puente lo inauguró Funes y ya se lo llevó la correntada. Entonces, todas estas cosas mal hechas que ellos dejaban. Entonces, ahorita es buscar recuperar la reconstrucción. Y te digo, Ernesto, es doloroso porque nosotros no somos un país con recursos. Pues, o sea, hacer un puente, sabes que te quedan 20 y a volver a hacer el puente, sabes que te quedan los otros 20 por hacer. Entonces va a ser un proceso largo de reconstrucción. No solo por lo que ha dejado la tormenta, sino que por la deficiencia. Ayer solo fueron dos aspectos relacionados, van a venir más, sin duda alguna. ¿Vienen más? El tema, como lo hablamos, del tema agrícola, el tema del apoyo a la infraestructura. Bueno, me decías que el BID también en ese contexto donó $500,000. El BCE. El BCE $500,000, pero... $500,000, ¿verdad? Ese fue el primer anuncio, pero estoy seguro que los demás multilaterales siempre han sido muy solidarios en estas situaciones con los países que tienen estados de emergencia. Yo sé que vamos a recibir apoyo. Ya estamos en contacto con embajadas, también los embajadores, el cuerpo diplomático de este país, los que sí de verdad quieren ayudar a El Salvador se han activado y ya vienen algunos auxilios, y también darle gracias a la empresa privada. Bueno, yo ayer he estado recibiendo donativos de empresas de comidas que han enviado alimentos ya preparados, empresas de la industria textil que han estado enviando frazadas. Bueno, contarte, Ernesto, que la asamblea ahorita es un centro de acopio. Literal, sí, bueno, la oficina de Nuevas Ideas está llena de cosas por todos lados. Entonces no podíamos ni caminar ayer, pero ya se está distribuyendo. Yo ayer terminé muy noche. Ayer andaba en los albergues de San Marco. Después de la plenaria, cargamos los pickups
y nos fuimos a los albergues. Bueno, yo en mi caso fui a San Marcos, pero compañeros fueron a Nejapa, Aguilares, otros compañeros fueron a Santiago Texacuango y Santo Tomás, y así nos dividimos, ¿verdad? Ok. Bueno, ya hablamos precisamente del grado de atención que merece esta emergencia que hemos sufrido esta semana. Voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, pues hay otros aspectos importantes a tratar en la Asamblea Legislativa. Entiendo que para el día viernes, ¿sí? Hay una convocatoria porque vence el periodo para nombrar al nuevo procurador. Y el régimen de excepción. Y el tema del régimen de excepción. Vamos a hablar de esos dos aspectos, aprovechando. Recientemente también te vi en una gira por Colombia. ¿Andabas en Colombia? Andaba en Colombia. Bueno, yo adelanté el viaje para regresar y estar a tiempo para la emergencia. Pero ahí les vamos a contar un poquito nos vas a contar de Colombia. Vimos ciertas ponencias que hiciste en algunos eventos. 7:31, gracias por estar con nosotros. Envíenos sus comentarios, sus preguntas para enriquecer un poco el tema o las temáticas que tenemos esta mañana con el jefe de fracción de Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa, el diputado Cristian Guevara. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, hablando ya del trabajo legislativo, Cristian, para el próximo viernes se tiene prevista una sesión plenaria extraordinaria. No, es ordinaria. ¿Es ordinaria? Sí, es ordinaria. Okay. Para elegir al nuevo procurador. ¿Se reelige el actual? ¿Va a dar los votos? Mira, ¿O cuál es el análisis que se tiene alrededor de los 7 o 9 candidatos? Mira, te puedo adelantar que el actual procurador Apolonio no goza con la simpatía, ni el respaldo, ni un buen análisis de la fracción de Nuevas Ideas. No lo goza él. Creo que la población salvadoreña también tenemos este análisis en común con la población salvadoreña, de que no ha sido la mejor de las gestiones, la que ha tenido un procurador muy ausente, muy desconectado de la realidad. Pero no quiero decirles que antes lo que hacía era justo, y ayer me lo preguntaba una periodista, me decía, usted ya tiene un candidato. Y eso así funcionaba. Justamente te iba a preguntar eso, si bajo esa valoración que me haces, que no pretendo en algún momento comprometerte a emitir juicios por delante, sino más bien, bueno, si esa es la lectura que se tiene, tengo preguntas todavía y también te hago la contrapregunta. Sí, pero entonces tienen ya ustedes... No, al contrario, o sea, te digo, antes pasaba de que venía unos pocos y se decidía a estas alturas ya se había decidido, y no bajaba al pleno, sino que bajaban listas cercenadas. Ayer la periodista me preguntaba de otra forma, porque tú me lo preguntabas más, pero me lo preguntaba así de sopetón y no me dejó ni siquiera contestarle. Y yo le decía, no, es que mire usted con quién cree que está hablando, le decía, porque yo le quería decir que si con el jefe de fracción de Arena o con el jefe de fracción del FMLN, que ellos sí tenían esas prácticas de decidir, Cristian decidió. Y esta es tal como se ha hecho, yo les decía, en la comisión política que también preside Ernesto Castro, que es presidente de la Asamblea Legislativa, digamos, aquí lo que se baja es que todos los 9 candidatos bajan al pleno, todos, y todos los partidos políticos, toditos, Arena, FMLN, BOI, Nuestro Tiempo, pueden hacer la propuesta que ellos quieran y decir, este es nuestro candidato, estas son nuestra terna, y ahí escogemos entre todos. Estos son los que, ahí están en pantalla los aspirantes, ¿verdad? Ahí están los aspirantes, son 9, ¿verdad? Son 9. Son 9 aspirantes. Yo estuve en las entrevistas, hay muy buenos perfiles. No descarto que cualquiera de ellos pueda hacer. Lo que puedo adelantarte es que, digamos, el actual procurador sí no goza con las simpatías de la fracción por evidentes motivos. Pero no podemos decir, sería un grave error. Como te repito, yo espero la propuesta de Arena, que me diga de esos candidatos, que ha sido una elección, que ha sido una lista abierta, que todo el mundo podía escribirse si cumplía los requisitos, que me diga el de Arena, esta es nuestra propuesta. ¿Cómo comprender, porque tú lo mencionas, de que el partido, tu partido, en lo particular no ve con buenos ojos una reelección del actual funcionario, ¿no? Mira, yo creo que quiero llegar con este elemento a complementar mi pregunta. Cuando también ha sido un hombre a quien lo han cuestionado muchos sectores
de estar de alguna manera encubriendo o plegado a las posturas del gobierno oficial, ¿verdad? Por ejemplo, su visita a los centros penales y dar ciertas declaraciones, no sentar una postura con relación a ciertos asesinatos o muertes en los centros penales, sobre el tema de violaciones de derechos humanos en el contexto del régimen de excepción. Todos esos aspectos lo han llegado a calificarlo como que es un hombre que no ha tenido, digamos, las agallas para poder enfrentar ahí. Por consecuencia lo califican de estar plegado al gobierno. Yo más creo que es que Arena y el FMLN, que fueron los que lo escogieron, ahora se sienten traicionados por no responder a una línea política de ellos. Pero eso es negocio de ellos. Eso es acuerdo de ellos. Sí. Nosotros, bueno, yo con el régimen de excepción, nunca le hemos pedido a él que encubra nada. Nunca le hemos pedido decir, mire, desde la asamblea, usted tiene que decir eso. Nunca lo hemos hecho. O sea, no lo necesitamos. Yo creo que la gente, y tú puedes verlo en las encuestas, la gente está muy satisfecha con el régimen de excepción. Y si han habido un abuso, que los han habido y que los han venido en toda la historia, que han habido asesinatos dentro de los centros penales, que los han habido toda la historia, que también se haga justicia y que estos tipos, que de seguro van a enfrentar, mira, ahí niños de kinder no hay. Y como también se han mezclado las 3 pandillas, bueno, las 5 pandillas de este país, porque son 5, aunque hay 2 bien pequeñas, pero hay 5 pandillas en este país, y se han mezclado de todo, ya no eran las concesiones de antes. Entonces ahí lo que hay es criminales, y muy probablemente ha habido ajuste de cuenta entre ellos. Regresemos un poco a lo que pasará el viernes en el proceso de elección. ¿Fueron buenas las entrevistas o en algún momento también hay quienes cuestionaron que llegaron con ciertos temores? Bueno, yo no sé quién llegó, porque ahí se les preguntó abiertamente a todos, y ¿sabes qué? Incluso hubo como 3 o 4 aspirantes, todos ellos evidentemente, si aspiran para la Procuraduría, para la defensa de los derechos humanos, deben de tener un conocimiento de esto, ¿verdad? La conclusión fue que el derecho más importante es el derecho a la vida. El derecho humano más importante es el derecho a la vida. Y en este país no se cumplía con los asesinatos. Cuando ellos decían, cuando el Estado no decide, sino que decide un grupo criminal, se violan todos los derechos humanos. Entonces yo creo que las entrevistas fueron muy buenas, se tuvo buenos aspirantes ahí. El presidente Ernesto Castro a muchos de ellos les dijo, sin duda usted tiene las capacidades, el conocimiento para asumir la dirección, y lo decía en público. Entonces yo creo que, digamos, esto es lo que necesitamos, de que ahí estuvo el FMLN, ahí estuvo Arena presente también, todos los partidos políticos, creo que incluso si no me equivoco, creo que la diputada del partido Boy estuvo ahí en la entrevista, si no me equivoco. Entonces fue un proceso abierto. Si alguien tuvo miedo, porque no iba preparado. Al ser consultado por la prensa, en algún momento dijo que todo ese proceso era ilegal. ¿Quién? Johnny Wright, el diputado. ¿Por qué? ¿Por qué no lo manda a Fusades? Dice, te voy a leer un poco textualmente lo que se publica este día, por cierto, en uno de los matutinos. Johnny Wright afirma que este no será un proceso que cumpla con la Constitución y a su juicio tendrá un resultado predecible. O funcionario leal al gobierno, dijo, en este caso. Bueno, mira, como los procesos antes eran de que Fusades enviaba el cuestionario, FESPAD, que eso por cierto no lo he visto en la Constitución, pero si él dice que está ahí, porque antes así era el proceso. Es más, cuando llegamos hace 1 año y medio, a mí me llegó un cuestionario de FESPAD, de qué preguntas tendría que hacer el candidato al fiscal. ¿Qué perfil o qué características debe de tener el funcionario que ustedes, la Asamblea, elige el próximo viernes, en el contexto de cómo está el país, un régimen de excepción y otros aspectos que tienen que ver con el tema de derechos humanos? Yo creo que está fácil el perfil que quieren los salvadoreños de un procurador que no ponga los derechos de los ciudadanos debajo del derecho de los criminales, porque así ha pasado siempre. Un procurador que no ponga el derecho de las víctimas por debajo del derecho de los victimarios, porque así ha pasado antes. Decía también, y por eso es que la credibilidad de la Procuraduría como la defensa de los derechos humanos está votada. ¿Se acuerdan a la procuradora, que en paz descanse, Beatrice Carrillo? Por ella, por una intervención de la Procuraduría en favor de unos criminales dentro de Mariona, tuvimos que lamentar la muerte de unos policías. Entonces, esas cosas sí, es bueno recordarlas, porque han minado
han minado la credibilidad de la población. Así que yo estoy de acuerdísimo de que una persona que esté detenida y que incluso se ha sido juzgada y condenada y ya esté tras la reja, se le mantengan sus derechos. Pero que en ningún momento esos derechos estén por encima de los derechos de los ciudadanos honrados y transparentes, de los trabajadores. Porque así era antes. Si no dan los votos, la oposición siempre se va a aprobar. Tu partido tiene los votos para aprobar y elegir el nuevo procurador. Sí, pero nosotros... Digo esto porque también el FMLN, a través de la diputada Marlene Funes, también sentó postura y dijo que no hay un candidato en ese listado que presentamos ahí que valga la pena, decía ella. Pues imagínate qué mala diputada es. Porque si no hay ningún candidato que valiera la pena, entre los candidatos está el actual procurador y ellos dieron voto por el actual procurador. O sea, quienes escogieron al actual procurador, que esta señora dice que no vale la pena, fueron ellos. O sea, que desde el principio sabían que no valía la pena y lo escogieron. Esos son los tipos de análisis que tiene esa señora. ¿Me entendés? Pero ahí está el resultado. Ellos escogieron, el Arena y FMLN lo escogieron. Entonces, a tu criterio, sí hay buenos candidatos de esos, ¿no? Yo creo que de los perfiles, de los 9 perfiles, hay uno que va a salir escogido y que va a salir escogido porque cumplió los requisitos y que creo que va a hacer un buen trabajo. Te decía de cuál debe de ser, tú me decías que debe de ser aquel que anteponga cualquier interés no delictivo sobre la base de las personas honestas, honradas, para defender. Y eso incluye también sobre criterios políticos. Ya no puede responder como a criterios políticos. Primero es la ciudadanía. Y yo creo que ese perfil desde el principio lo tenían claro los salvadoreños. ¿Cuántas veces nos he escuchado que dice la gente, es que el criminal tiene derechos y nosotros no? Porque así pasaba en las calles, discúlpame. Por un vacío legal iba alguien que ya estaba probado, que había asesinado, que había extorsionado, que había violado, pero por un vacío legal se iba. Y la justicia para la víctima no es más importante que esos vacíos legales. Entonces yo creo que eso es lo que buscamos los salvadoreños, de tener un procurador que ponga el derecho a la vida, sobre todo el del salvadoreño honrado y trabajador, sobre otros tecnicismos. No se va a retrasar más porque el término lo concluye el viernes. Sí, no, mira, nosotros hemos hecho una promesa de cumplir en tiempo y en forma la elección de los funcionarios de segundo grado. Habrá humo, como dicen en el Vaticano. Habrá humo blanco, sí. Habrá humo blanco, ¿verdad? Ok, te agradezco mucho. Voy a hacer otro tema, voy a hacer una pausa. A ver, también la sesión plenaria va a ser convocada también para examinar la ampliación del régimen de excepción. Y digo, perdón, adelantarme para la aprobación, porque entiendo que se va a aprobar aún más. Voy a una pausa, gracias por estar con nosotros. 7:45 minutos. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Otro elemento o factor que se tiene previsto es abordar el tema del régimen de excepción. ¿Sí? Complacidos están con todo esto, sin duda alguna, porque la misma población en su momento lo refleja en las encuestas, ¿no? Es una realidad innegable que ahí está. Mira, nosotros estamos, la bancada CIAN, para escuchar a los salvadoreños, para cumplir los deseos de los salvadoreños. Y aparte de eso, también hacemos un análisis de las decisiones que hemos tomado. Y como ya lo he dicho anterior y múltiples veces, Ernesto, cada vez que el Ejecutivo requiera un régimen de excepción como herramienta legal para seguir combatiendo a las pandillas y a los grupos de crimen organizado, la bancada CIAN lo va a apoyar de forma unánime. Así que si este viernes pasa ese punto, sepan por adelantado el resultado, vamos a dar los votos. Aquí se necesitan 63 votos. Entonces estoy seguro que vamos a contar con los votos de los aliados, de los partidos con los que trabajamos, y vamos a seguir manteniendo el régimen de excepción que tanto bien le ha traído a los salvadoreños. Solo en el mes de octubre ya van 7 días sin homicidios. 7 días. Y algunos han sido, digamos, los otros homicidios no han sido producto del crimen organizado, sino que de la violencia social. Vi un caso que lamento muchísimo, de un feminicidio de un policía que mató a su compañera de vida. Sí, qué lástima. Sí, de verdad que a mí esos, bueno, todo crimen duele, ¿verdad? Pero esos crímenes de verdad, porque afectan a una familia. Un arma, el alcohol y los celos, los problemas. Y te imaginas esos hijos, el padre preso y la madre fallecida. Sí.
y el dolor que dan de sentir que su propio padre se llevó a su madre. Ok, te decía que es una realidad innegable el hecho de que el régimen de excepción ha tenido resultados muy positivos, pero hay voces disonantes también que lo cuestionan, ¿sí? ¿no? Y qué bueno, pues, para que vean que en este país hay libertad de expresión, libertad de prensa, y que la cantaleta de la dictadura no existe. Qué bueno que un periodista serio lo reconozca, que hay voces disonantes. Y aquí, pagadas por gente de afuera también, pero hay. Que cuestionan mucho el tema de violaciones de derechos humanos. Fíjate que te hablan mucho de capturar inocentes. Sí. Primero, en cualquier país del mundo, o por lo menos con la cultura occidental que tenemos nosotros, hay un sistema judicial. Exactamente por lo mismo, porque si la policía, el que capturara a la policía fuera culpable, no necesitáramos sistema judicial. Por eso es que hay un sistema judicial. Y aquí, independientemente por lo que te hayan capturado, pasás al sistema judicial y será el sistema judicial que determine si sos libre, si sos inocente o sos culpable, y si vas libre o no. Entonces, eso pasa en todo el mundo. Aquí no está pasando eso. A esas voces disonantes le pregunto, ¿aquí no va al sistema judicial? Pasa al sistema judicial. Que más de alguna persona ha sido capturado por alguna denuncia falsa o algo además, pero no ha habido una política de Estado de capturar inocentes, como dicen otros. Yo solo te hago una pregunta. Si capturáramos inocentes como política de Estado, ¿por qué han bajado los homicidios? Si capturáramos personas de bien como política de Estado, ¿por qué han bajado los feminicidios? ¿Por qué han bajado las extorsiones? Evidentemente se está capturando. No digo estamos porque no soy del Ejecutivo, pero se está capturando los aparatos. Del partido oficial. Ya van a decir que un diputado anda capturando. Entonces, se está capturando a las personas con las que hay denuncias, vínculos. ¿No ocurre en su momento para la Asamblea Legislativa crear una comisión, como en su momento lo han solicitado algunos miembros de partidos de la oposición, para investigar estos casos de violaciones, así como también de las muertes en los centros penales? Mira, ellos eran de las circomisiones. Ellos eran de esa política del tortuguismo, de ir atrasando todo. Que ellos creen su comisión. Ahí pueden estar los 4 de Vamos, los 4 del FMLN, si se ponen de acuerdo ellos dos. Ahí puede estar la de Boy, ahí puede estar la de Nuestro Tiempo, ahí pueden estar los 6 o 7 que quedan del chingasterío de Arena ahorita. Ellos que armen su comisión y que le den, y que le muestren resultados a la población. ¿Me entiendes? Ellos lo pueden hacer. Hay 4 partidos políticos que le pueden dar. A ver cómo les va con la población, ¿verdad? A ver qué validez va a tener esto, pero ellos que lo hagan, que creen las comisiones que quieran. Recuerdo que en las aprobaciones que ha tenido la extensión del régimen de excepción, lo que pide la oposición son una rendición de cuentas del resultado que ha tenido. Y un punto en particular es que, bueno, si ya no hay muertos, si ya tenemos 0 homicidios, y eso tú lo sabes muy bien, que es lo que dicen. Y entonces, ¿qué necesidad hay de continuar ampliando el régimen de excepción? Primero, hay 15.000 pandilleros libres todavía. 15.000. Con uno que quede, esa enfermedad vuelve a nacer. Segundo, el reto no es bajarlo. Eso nunca fue el reto. El reto es mantenerlo. Y como esta gente ha vivido siempre de la violencia, del dolor y el luto, a ellos les conviene que siga. Nosotros no, nosotros estamos interesados que esto se convierta en un proceso de paz permanente. Y ahorita, como te digo, todos los días se anuncia la captura de pandilleros. Sí. O sea, que no hayan muertos no significa que no hayan captura. Y vos has visto a los niños que se están capturando, los angelitos de ellos. Bueno, hoy no alcancé a leer el cargo, pero se capturó el jefe, un corredor de programa, hoy. ¿Te imaginas que nos queden sueltos corredores de programa? Corredores de clica, palabreros, gatilleros. Fíjate que yo tenía el caso de un compañero que me decía, mira, Cristian, fíjate que hay que ver los derechos humanos y de repente hay que estar pendiente de eso, esas capturas, de esos diálogos sanos, porque como acá hay libertad, con un amigo. Y de repente le digo, mira, fíjate que me han reportado que enfrente de tu casa hay una taquería. Y en esa taquería, el cocinero escondido a su hermano, que es gatillero de la Mara Máquina. ¿Se aplican los derechos humanos y que él siga ahí? ¿O que se capture? Digo, porque vivís enfrente, ¿va? No, sí, yo creo que sí, que hay que proceder. Entonces allá no son los derechos humanos los que importan. ¿Entendés? O sea, ya no es ese discurso de los derechos humanos. Anda a preguntarle a la gente de Apopa si tenía derechos humanos.
Mira, yo he estado en la comunidad, en la San Leonardo. Eso era un territorio que no podías entrar, que lo controlaban ellos. Y en la calle de enfrente, no me acuerdo si eran los sureños revolucionarios, perdón, los sureños o los revolucionarios de la 18 que estaban, era una frontera invisible. Todos esos muros, Ernesto, están llenos de balas. Están llenos de balas. ¿Por qué no hacen mejor una comisión estos para resarcir todos los crímenes de las maras que no fueron resueltos? Esas son las comisiones que deberían estar hablando ellos. Que es el mismo discurso que te digo, o sea, vamos a velar por el derecho de los pandilleros, pero por el derecho de los buenos salvadoreños no lo ven. Y ese mismo sistema de ir interpelando, ahí me imagino que si crean esa comisión, que nadie les va a hacer caso, pero vas a venir a citar a Merino Monroy al ministro Merino Monroy como 10 veces. Y se acuerdan aquel show que armaron un montón de señoras que le fueron a gritar y todo, bien penoso, ¿verdad? Lo que pasó. Van a estar citando al director de la policía. Si lo que quieren los salvadoreños es que el director de la policía, que el ministro de seguridad y que el ministro de defensa anden en la calle trabajando y resolviendo los problemas de los buenos salvadoreños, no que estén perdiendo el tiempo en comisiones. En resumen, sí están listos para dar los votos. En resumen, estamos siempre listos para hacer las cosas correctas por los salvadoreños. Ok, Cristian, ¿cómo se está analizando este tema de un impuesto que se puso en el tema de las aseguradoras y que prohíbe y que tiene un componente de debate hoy en día, ¿no? Sobre todo, se está estudiando esto, se van a hacer modificaciones respectivas tras la aprobación. Obviamente ya el Ejecutivo va a hacer su trabajo, ya sea de observar, sancionar o vetar en este caso. Mira, bueno, primero está en esa etapa, ¿verdad? Okay. Que la ve el Ejecutivo. La verdad que no te puedo decir si ya está sancionada en el sentido de que se aprueba, ¿verdad? Para los salvadoreños que, digamos, cuando se sanciona se aprueba. Entonces no sé si está sancionada y ya publicada, la verdad no lo sé, pero digamos, hubo observadas. Sí, se puede observar. Tiene facultades para observar y regresar al Pleno. Entonces, vamos a esperar que decida el Ejecutivo. Nosotros sí creemos que es bueno apoyar al cuerpo de bomberos. O sea, este es un país con una alta tasa de infraestructura, de champas, de casas con componentes inflamables, ¿verdad? No como en otros países. Hay bastante cultura de quemar y eso se propagan a incendios forestales. Y solo te voy a contar un caso que me pasó. Una vez estaba yo afuera del país y hubo un conato de incendio que al final era un tipo que estaba fumando dentro de un centro comercial. Mira, era una ciudad pequeña, llegaron como 8 equipos que yo decía, wow, esto no lo tiene ni todo mi país. Y eran unos equipos, unos camiones, se veían de todo tipo, y nosotros no tenemos ni un equipo de esos. Entonces yo creo que también es bueno ir dotándole con las herramientas al cuerpo bombero, que se vayan profesionalizando y sobre todo por humanidad. La mayor causa de fallecimiento de bomberos que se retiran es por problemas cardíacos y por cáncer de pulmón. Sí. O sea, cuando llegan a tener un poco de edad los bomberos, muchos de ellos mueren. O sea, imagínate que un héroe muera a pausa lenta, porque eso es un cáncer de pulmón, por salvar la vida de tu familia, la tuya y la de tu familia, porque salvan la vida de los salvadoreños, ¿no? Hay tantas cosas en la Asamblea Legislativa que tratar contigo. Quisiera, así rapidito, en su momento la organización Funde y ANLAC ha cuestionado la no entrega de información relacionada precisamente con la contratación de personal en tema de asesoría en la Asamblea Legislativa. Sí, bueno, todavía falta que entreguen la información sobre los sobresueldos de Roberto Rubio, ¿verdad? Que eso todavía no le han entregado. Esperamos que cuando lleguen a pedir información también entreguen la de los sobresueldos que recibió el presidente de Funde. Ok, pero a ver, no responde mi pregunta. Este es un tema confidencial. No, me refiero confidencial en términos de que la unidad de información entiendo. No, yo entiendo que deben de cumplir los requisitos de ley. Okay. ¿Me entiendes? A veces veo que hay periodistas entre comillas, ¿verdad? No como vos, sino como que te dicen, yo pedí en Twitter. Si es que en Twitter no está el procedimiento, no dice la ley, mire, que un periodista que solo pasa tuiteando y pida por Twitter se le debe de entregar la información, que vaya y haga el proceso, y si se tarda 2 meses, pero que lo haga, si ese es su trabajo. ¿Me entiendes? A veces piden cosas que, digamos, legalmente no se pueden revelar. Vos puedes revelar, y que ya se dio, por ejemplo, estaban pidiendo el listado de asesores, que salió con un montón de arenas, no de los de Nuevas Ideas. Vos puedes decir, tenemos tanto asesor y gana tanto, pero ellos quieren el nombre de la persona. Entonces está sí, accesible. Accesible, sí. Bueno, Ernesto le ha contestado, el presidente de la Asamblea, Ernesto ha contestado mucho. Ahí está el enlace, desde hace meses está el enlace. ¿Me entiendes?
Yo lo que quisiera ver es dónde está el enlace de Roberto Rubio, donde detalla los sobresueldos que recibió. Ese enlace no lo he visto. Bueno, te agradezco muchísimo, Cristian, que nos hayas acompañado esta mañana y nos hayas puesto al día con el trabajo que se ha hecho desde la sesión plenaria del día de ayer, donde se tuvo apoyo y respuesta para atender parte de la emergencia que azotó al país esta semana y, por supuesto, en perspectiva de lo que viene el día viernes, que será abordado el tema relacionado con la elección del Procurador de Derechos Humanos y, por supuesto, régimen de excepción. Nos queda pendiente y nos quedamos todavía con el tema de presupuesto. Gracias, Te agradezco muchísimo y espero tenerte más seguido, más frecuente. Gracias. A ti, también más de compañeros tuyos de la fracción de Nuevas Ideas está abierta a venir a todos los medios de comunicación. Aquí los esperamos. Bueno, gracias, te agradezco muchísimo. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.